sin aire por contar todos los cargos de Diego. ¿Cómo está, Diego? Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Ha habido en nuestra primera conversación con la vocera de Fuerza Popular nos decía que uno de los grandes preocupaciones del Congreso que habían compartido con la señora Mercedes Arauz era, ya, ok, tuvimos Odebrecht, estamos a la mitad de un proceso en el que la corrupción sigue ahí, no ha desaparecido, ha aumentado, se ha vuelto más sistemática. ¿Y qué cosa le toca hacer al gobierno? ¿Qué cosa le toca hacer a cada quien? Porque no es solo una labor del Ejecutivo. Es una lucha sistemática y coordinada. En realidad la aproximación que hemos tenido hasta este momento en materia anticorrupción ha sido más de criminalizar la corrupción, más castigos, más penas, más hacia abajo. Entonces lo que nos falta es labor de prevención, ¿no? Las políticas de prevención anticorrupción son precisamente las que han faltado. Nosotros somos muy buenos en determinar cuáles van a ser las penas para castigar, hasta pedimos inclusive en muchos casos pena de muerte, pero no para prevenir. Y la corrupción en el Perú funciona a partir más de la prevención, porque la corrupción se ha especializado a tal nivel que parece, inclusive usted lo ve siempre en las contrataciones públicas del Estado, en todos estos escándalos que vemos cada domingo, se ha especializado a tal nivel que parece legal, ¿no? Estamos hablando de una corrupción por diseño. Y precisamente esta semana en la Escuela de Gobierno estamos desarrollando el 12º seminario en políticas anticorrupción, donde estamos evaluando la política anticorrupción en el Perú y cómo nosotros podemos trabajarla a partir de esquemas de prevención. ¿Existe la política anticorrupción en el Perú? Yo empezaría por eso. ¿Existe una visión coordinada de lo que hay que hacer o simplemente son medidas absolutamente aisladas que nos llevan a esta suerte de fracaso? Tenemos el problema de la coordinación, ciertamente, lo que ha llevado pues a que cada una de las entidades que ve, tanto la Contraloría como el Poder Judicial, como las Procuradurías, lo vean de forma bastante separada, ¿no? De hecho, en materia, si hablamos de criminalización y prevención y de qué forma lo ven coordinadamente, solamente 2% de los casos denunciados por corrupción terminan en cárcel efectiva. Tenemos cantidad de autoridades regionales y municipales en este momento metidos en procesos de anticorrupción. ¿Cuál es cuando nos comparamos con países de repente no tan distintos de los nuestros, donde la lucha contra la corrupción es más efectiva, qué hacen distinto? Lo que hacen distinto es prevenir. Precisamente prevenir y diseñar cuáles son los elementos de la corrupción. ¿Pero cómo prevenimos? Porque el funcionario público sabe que si roba le va a caer, que si no, pero ¿cómo hacemos para que no meta la mano en el bolsillo ajeno? Ese es el esquema de criminalizar la corrupción. Pero la corrupción tiene básicamente fuentes donde aparecen en las instituciones de nuestro país. ¿Cuáles son esas fuentes de la corrupción? Básicamente en digamos, contrataciones públicas, tenemos fuentes institucionales de la corrupción. Por ejemplo, tenemos un vacío legal en cómo se hacen los estudios de comparación de mercado. ¿Cómo determinamos cuál es el precio de un bien que va a comprar el Estado? O sea, ¿por qué necesitamos una computadora que cuesta 100 soles y nos termina costando 500 soles a precio Estado? No por ejemplo, si es que nosotros viéramos el esquema de prevención, veríamos esos vacíos regulatorios. Eso es uno. Pero eso es como elemental. O sea, cualquier persona que va a comprar una computadora sabe que tiene que comprar la mejor en relación precio-producto. ¿Por qué el Estado tendría que funcionar distinto? Bueno, nosotros tenemos un entramado legal copioso en materia de contratación. Para comprar la que no debemos. Que ha estado enfocado en controlar ex post la corrupción. Y precisamente tenemos tantos candados que al final terminamos viendo estas pequeñas cosas, obviedades que no están ahí. Es una corrupción, como les digo, prediseñada. ¿Y qué pasa porque ya robar, lo hemos visto, robar computadoras, comprar insumos para los hospitales de cualquier forma, eso es una mina, digamos, de robo más menudo? ¿Qué pasa Odebrecht? ¿Qué pasa cuando el Estado se enfrenta a grandes procesos de corrupción sin poder defenderse? Es curioso porque en el caso de Odebrecht en Brasil también empezó a partir de estos errores administrativos en los sistemas de control. En el seminario nosotros el día viernes vamos a tener a Ferraz de Almeida, que es una profesora investigadora de London School of Economics, quien hizo su tesis sobre este tema. ¿Cómo? Porque en Brasil cambiaron su sistema, a ustedes les suena realmente similar el SNIP, por el InvierTP. Bueno, en Brasil lo hicieron en el 2008, ¿no? Y se enfocaron tanto en la ejecución presupuestaria, monitorear para ellos significaba ejecutar presupuestalmente, que terminaron perdiendo totalmente la visión sobre controlar, sobre prevenir qué empresas eran las que capturaban las obras públicas, ¿no?
paulatinamente Odebrecht fue capturando estas empresas hasta capturar al Estado. ¿Qué sentido tiene entonces una Contraloría que siempre normalmente tiene una función ex post? O sea, le enseñas lo que has hecho y Contraloría dice, bueno, esto estuvo mal, esto estuvo bien. O la Contraloría debería hacer un acompañamiento desde el comienzo. La Contraloría, de hecho, hace un acompañamiento desde el comienzo. Lo que pasa es que, como les digo, necesitamos ver específicamente cuáles son esos vacíos legales, donde están las normas, o sea, las cuales los actores se aprovechan para nosotros o para ellos. Acompañar no es garantía de que se vaya a hacer bien. Pero si vamos a acompañar dónde está puesta, la firma, dónde está bien este documento y estamos pasando por encima lo que parece legal, pero no lo es. Cuando se establecen estas medidas para tratar de prevenir, luego los funcionarios públicos dicen nadie quiere firmar nada porque todos tienen temor a que lo señalen. Eso es uno de los efectos de la criminalización de la corrupción. Si nosotros nos enfocamos específicamente en criminalizar, buscar, perseguir y no en prevenir, no en fomentar la transparencia, por ejemplo, la participación ciudadana para controlar la corrupción desde cómo se determinan los precios, quién y por qué nosotros necesitamos ciertas especificaciones técnicas para comprar cierto producto o no. Entonces ocurrió, por ejemplo, con el tema de las computadoras en el Congreso, ¿no? Porque se supone que hay un catálogo para las compras públicas donde tú quieres ver una computadora y tienes que agarrar a una empresa de las tantas que el Estado, la OCE, ha determinado que sean las proveedoras. Así tiene que seguir siendo ese mecanismo. Lo que sucede es que nosotros podemos tener el catálogo, pero nosotros no controlamos, por ejemplo, cómo es que se hace el estudio de precios para poder elegir cuál de estas empresas que están en el catálogo es la más rentable. O nosotros no podemos, por ejemplo, prevenir que las unidades usuarias, que desde el Congreso, desde mucho antes o un año antes, se haya planeado comprar un producto con ciertas especificaciones técnicas que ya tienen solamente una o dos empresas o solo una específicamente de ese catálogo. De acuerdo. ¿No? Entonces ahora, esas son cositas que no se van observando dentro de la lucha contra la corrupción, que tienen que estar ahí. A más informal un país, más probabilidades de corrupción, porque más allá de la corrupción a nivel funcionarios, hay una suerte como de desconocimiento de la población que hay ciertas cosas que no deben hacer, ¿no? Coimas que no deben pagar, pero parece que, por ejemplo, para vender en la calle es normal darle el serenazgo o una propina para que te deje estar ahí. No estoy muy segura de que las personas crean que están haciendo algo ilegal o que eso es un soborno, ¿no? Eso sucede. Lo que pasa, y desde la escuela lo hemos investigado, se llama cultura de transgresión, ¿no? En el Perú se ha institucionalizado esta cultura de transgresión, pero tiene efectos muy negativos. Por ejemplo, invertir en un país corrupto cuesta 20% más. La corrupción nos cuesta 2% más del PBI de forma anual, ¿no? Y a la gente pobre, ¿no? Los que vivimos o viven dentro de la línea de pobreza, les cuesta 5% su salario en coimas. Entonces, tenemos estos efectos perversos que se han normalizado, ¿no? Para las personas que viven en línea de pobreza, eso es normal, es un costo de transacción, es una forma normal de vivir. ¿La prevención es transparencia? ¿Solo pasa por transparencia? ¿Qué más? No necesariamente. La prevención es transparencia, ciertamente, tiene que ver con la transparencia, pero tiene que ver además con diseñar, pensar la corrupción como un diseño. Cuando los funcionarios públicos diseñan las políticas, dentro de esas políticas ya se tienen ciertos elementos que van a condicionar a que una entidad pública termine o no generando cierto tipo de actos corruptos. Ahora, hay vacíos institucionales. No es común que un país tenga dos expresidentes presos. Entonces, alguien que podría pensar, wow, ¿no? En el Perú los atrapan a todos y los meten a la cárcel. No, más allá del que feo, no solo eso, sino que efectivamente los castigan, ¿no? Exacto. O sea, ¿es así? ¿No es un símbolo de nada tener bueno, es un símbolo de que se roba, pero no es un símbolo también de que se castiga? Es un símbolo, sí, digamos, da de alguna forma algún tipo de descanso de ver tantos actos corruptos a la ciudadanía, ciertamente, pero más allá de eso hay que trabajar en una institucionalidad de la lucha contra la corrupción y que precisamente la poca institucionalidad nos hace ver que los presidentes presos o las personas que van presas no son más que por venganza política que por justicia misma. De acuerdo. Entonces ese es el problema. Tenemos un sistema entonces tal cual está diseñado que en lugar de combatir y de prevenir promueve. En algunos casos sí. Tenemos específicamente en sistemas de compra del Estado varios vacíos regulatorios. Poder judicial, manejo de la justicia, hay mucha queja ahí, ¿no? Sí. Que si no básicamente pasa la corrupción, propina, no se acelera tu proceso, ¿no? Claro, pero también esos son errores de diseño. Nosotros tenemos que ver de qué forma, por ejemplo, el ciudadano entra al Poder Judicial y cuáles son las barreras burocráticas que hay ahí para que él pueda usar la corrupción como un acto para mover esa maquinaria. Hago una pregunta difícil al final porque a ver si la entendí bien. Si el sistema está diseñado para que yo no robe, aunque me muera ganas de robar, ¿no voy a robar?
No necesariamente. De acuerdo. Si el sistema está diseñado para no robar, ¿no? Hay mucha más dificultad de que se va a reducir la genere. probabilidad. Se va a reducir las Te probabilidades. la ponen difícil. Así es. Muy bien. Nada más, Patricia, quiero invitar a la Por ciudadanía al 12º seminario de reforma del Estado que estamos organizando en la Universidad Católica. Hoy día vamos a tener al ministro Basombrillo, a Duberly Rodríguez y a Pablo Sánchez, fiscal de la Nación, hablando sobre estos temas y tratando de mezclar justamente este enfoque de prevención de la corrupción con lo que se ha venido aplicando una copiosa forma de ver la corrupción a partir de la criminalización. Muy bien, muchísimas gracias a Diego Alonso Salazar, docente de la Universidad Católica del Perú y coordinador del Grupo de Investigación de Políticas Anticorrupción. Muy bien. Le agradecemos que sea un éxito el seminario, 9:59. Nosotros nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Nos Hasta encontramos mañana. a las 5, ¿no? Mañana tempranito. Ricardo y yo arrancamos a las 5 de la mañana. Muy buenos días.